Podcast La 100. Hola, ¿cómo están? Espero que anden bien. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los mayores misterios en la historia policial argentina. Se trata de un suceso no resuelto hasta el día de hoy y en el que se tejieron miles de hipótesis que no llevaron a ningún lado. Hoy hablamos del misterio de la desaparición de la doctora Giubileo. Misterios. Cecilia Enriqueta Giubileo era una médica argentina nacida en 1946 que trabajaba por las noches en la guardia de la Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes, en Luján, un hospital psiquiátrico. En el otoño de 1985, la doctora Giubileo desapareció misteriosamente por la noche. Hasta el día de hoy, nadie sabe dónde está, nadie sabe qué le pasó y nunca se supo su paradero. Pero, ¿qué pasó aquella noche? La Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oppendorf había sido inaugurada en 1915. Era el lugar de albergue de enfermos mentales de bajos recursos y con régimen abierto. Esto significa que los internos tenían libertad para circular libremente por el extenso predio. De hecho, los propios pacientes mantenían Oppendorf funcionando, realizando trabajos de albañilería, carpintería, jardinería, trabajando en la huerta, criando animales de la granja y generando ellos mismos una parte de los recursos económicos necesarios para el mantenimiento de la colonia y dando los primeros pasos para su recuperación y eventual reinserción en la sociedad. La doctora Giubileo hacía 11 años que trabajaba en Oppendorf y ya estaba instalada en la zona tras volver de España, luego de haber probado suerte junto a su ex esposo de profesión músico. La noche del 16 de junio de 1985, la doctora Giubileo llegó a su trabajo alrededor de las 21:30. Conduciendo su Renault 6 verde claro, se dirigió hasta el edificio de la Dirección y Administración. Firmó el libro de entrada y añadió su número de matrícula. Eran las 21:48. Los médicos de guardia permanecían en uno de los edificios del predio, llamado Casa Médica, hasta que eran requeridos desde alguno de los pabellones de la colonia. Normalmente otros 2 médicos completaron la guardia. Por diversos motivos, no hubo otros médicos aquella noche. Esto llamó la atención de los investigadores. Esa noche, la doctora Giubileo recetó un antifebril a un paciente con bronquitis y fiebre alta. Luego firmó un acta de defunción para los familiares de una interna fallecida por la tarde, quienes habían venido a retirar el cuerpo. Poco después, un paciente llamado Miguel Cano, con el que la doctora tenía confianza, llegó desde el pabellón 7 requiriendo su presencia. Aquella noche el conmutador telefónico de la colonia no funcionaba, otra cosa que llamó la atención de los investigadores. Ambos recorrieron a pie los 500 metros que separaban la casa médica del pabellón 7. Los senderos estaban bien iluminados, con luces de mercurio. Cumplida la tarea, Miguel Cano la acompañó de regreso a la casa médica. «Anda tranquilo, yo voy a descansar un rato», fueron las palabras con que la doctora despidió al interno. Pasada la medianoche, un enfermero de apellido Novelo se cruzó con la doctora Giubileo,
quien le dijo que venía del pabellón 7, donde había atendido una urticaria gigante. Sus últimos pasos conocidos fueron una charla con otro enfermero y un breve entredicho con la supervisora Nélida Ojuez. Pidió 3 cigarrillos para acompañar la velada leyendo y se retiró a su habitación. Nunca más se supo de ella. La colonia se despertó al día siguiente, lunes 17 de junio, bajo el mismo manto de neblina de la tarde anterior. Seguía el mal tiempo. Fueron a buscar a la doctora Jubileo, pero el dormitorio estaba vacío y la cama sin tender. En la mesa de luz solo se encontraron sus zapatos marrones. No estaban ni su cartera ni un pequeño bolso que siempre portaba. Lo raro es que en el estacionamiento aún estaba el Renault 6 verde claro. 2 días después, Beatriz Ellinger, amiga personal de la doctora Jubileo, hizo la denuncia policial por averiguación de paradero. El director de la institución, Florencio Eliseo Sánchez, misteriosamente no denunció la desaparición. Los días siguientes fueron caóticos en Oppendorf. La colonia Montes de Oca fue invadida por policías con perros, abogados, periodistas, fotógrafos. Sabuesos adiestrados buscaron en cada centímetro del predio de 270 hectáreas. La policía se internó en túneles, sótanos y altillos abandonados. Se abrieron 2 pabellones clausurados, pero no se encontró rastro alguno de la doctora Jubileo. El doctor Marcelo Parrilli, abogado contratado por la familia Jubileo, propuso drenar la inmensa ciénaga del predio, en la que no era infrecuente hallar el cuerpo de algún interno desaparecido. Pero no se hizo, ya que no había fondos para el drenaje. El personal de la colonia fue interrogado minuciosamente. Nadie había visto nada. También los pacientes fueron interrogados. Miguel Cano, el paciente que había ido a buscar a la doctora por un caso de urticaria y la había dejado de vuelta en la casa médica, decía haber visto, mientras regresaba al pabellón 7, el furgón funerario que se llevaba el cuerpo de la paciente fallecida esa noche. Pero también declaraba, había visto un automóvil negro con las ventanillas delanteras y traseras cerradas, avanzando hacia la casa médica. Sin embargo, la agencia funeraria no sabía nada de ese coche. Días después, una interna fue encontrada desnuda en una casilla rural donde había sido violada y abandonada por un grupo de personas. Aseguró haber visto a la doctora atada y golpeada. No se encontró ninguna prueba que respaldara la afirmación de esta mujer. Otro hecho llamativo fue que la doctora había cargado el tanque de su Renault 6 el domingo por la tarde. Sin embargo, cuando lo revisaron ese lunes por la mañana frente a la casa médica, no tenía ni una gota de nafta. El juez Carlos Gallazo, el primer investigador, no había ordenado precintar la zona ni había dictado medida alguna para preservar pruebas. A escasas horas de la desaparición de Jubileo, su habitación en la casa médica, donde dormía y pasaba las horas de descanso, fue íntegramente modificada. Un grupo de albañiles pintó las paredes. Se cambiaron los muebles de lugar. Las pertenencias de la doctora fueron retiradas.
Para cuando Beatriz Ellinger radicó la denuncia sobre la desaparición de su amiga, ya era tarde. Algunas evidencias se habían borrado para siempre por obra de la remodelación. Semanas después, el departamento de la médica, bajo custodia judicial, fue encontrado revuelto y varios de los allegados a Cecilia Giubileo recibieron amenazas anónimas. Sin embargo, no había ni una punta de lo que podría haber pasado. En noviembre, una cinta de mala calidad llegó a una comisaría de Luján. En ella, alguien que se presentaba como Cecilia Giubileo pedía que no la buscaran más, que se hallaba en un hermoso lugar donde había encontrado la paz que tanto había buscado. Se aseguró que se había exiliado en un pueblo limítrofe entre Ecuador y Colombia, que había ingresado en un monasterio, que se había unido a una secta religiosa y que practicaba ciencias esotéricas. Mientras se peritaba la autenticidad del material, una parapsicóloga decía ver un cuerpo en el fondo de un tanque de agua idéntico al de la colonia. El tanque fue revisado, pero solo encontraron un gato muerto. La doctora Giubileo seguía sin aparecer como hasta el día de hoy. ¿Cuáles son las hipótesis que manejó la justicia? Por un lado, que algún paciente de la colonia la había atacado. No había la menor señal de que ello hubiera ocurrido, y de haber sucedido, ¿era posible que un enfermo mental planeara un crimen con tanta perfección? La hipótesis fue descartada rápidamente. La segunda hipótesis era que había sido secuestrada para pedir un rescate. En su casa de la calle Humberto Primo, Cecilia guardaba $3.000, sus ahorros, en una caja de maicena. Pero nadie había pedido rescate. La tercera era lo que hoy llamamos femicidio, pero nada pudo encontrarse que pudiera conducir a explicación alguna. Todos los involucrados soportaron la investigación sin que pudiera acusarse a nadie. La última fue la hipótesis política. ¿Tenía que ver el tenebroso pasado del país, aún reciente, con la desaparición de la doctora Giubileo? Cecilia había militado en la izquierda en su época de estudiante universitaria, aunque su ex marido, Pablo Chabrol, no registraba antecedentes políticos. Dos de sus hermanos habían militado en el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, y estaban en las listas de desaparecidos de la CONADEP. El ex suegro de Giubileo, Pablo Pedro Chabrol, había molestado a los militares con incansables gestiones para averiguar el paradero de sus dos hijos. Había sido detenido y castigado. Pero la hipótesis política no prosperó. No pudo hallarse una relación entre estos sucesos y la misteriosa desaparición de Giubileo. Entonces, ¿qué pasó en aquella noche fría y llena de neblina en Oppendorf? Francisco Merino, novio de Cecilia durante 8 años y luego amigo y confidente, recuerda las últimas veces que ella le decía que el trato a los enfermos mentales es desastroso. Y recuerda la última vez que habló con ella, una semana antes de su desaparición. Allí me contó que en la colonia habían empezado a perseguirla porque quería denunciar algunas irregularidades. Me dio a entender que a los muchachos les sacaban las córneas y luego los mataban en una caldera. También hablaba de órganos. Estaba muy asustada.
Veníamos de la dictadura y yo le dije que no se involucrara en líos, que vivamos tranquilos porque hay organizaciones con las que es muy difícil meterse. Y al que jode, lo matan. Nunca se encontró a la doctora Jubileo. Hasta aquí un nuevo episodio de Misterios. Hoy hablamos sobre la misteriosa desaparición de la doctora Jubileo, no resuelto hasta el día de hoy. Soy Mariela Fernández. Quédate por ahí que hay mucho más para vos. Podcast La 100.